Hace muchos años, cuando era un joven agente de la Policía Judicial del estado de Yucatán, fui comisionado para ir al pueblo de Tiolo para realizar una inspección ocular en una milpa dañada por el ganado. Recuerdo que había un conflicto entre productores y ganaderos, y en esa época, en 1997, había que manejar con prudencia los conflictos para que no degeneren en enfrentamientos. Tiolo está situado en una zona donde estuvo lo más grave de la guerra de castas. Me acompañó un veterano agente, cuyo nombre me reservo, ya que hoy ya no está con nosotros. Viajamos en una pickup, porque la carretera solo llegaba a Sotuta. Lo demás era terracería en muy malas condiciones. Más bien, era una brecha. Llegamos como a las 19 horas. El pueblito no tenía electricidad y estaba muy poco habitado. Fuimos recibidos por la autoridad en el edificio del Palacio Municipal. Estaba casi en ruinas y lleno de malezas. También enfrente había una plazuela y una iglesia en ruinas, la cual era muy terrorífica. Parecía como una película de terror. Recuerdo que había luna llena y el silencio era pesado. Más tarde me mandaron a llamar a las partes interesadas. Mientras tanto, terminábamos de comer y ya con el estómago lleno, pasamos a tratar el asunto por el que fuimos, en una mesita donde pusieron un quinque de petróleo. Ya cerca de la medianoche, suspendimos la diligencia para descansar en hamacas que colgaron en el mismo salón donde se llevó a cabo la audiencia. Se quedaron para acompañarnos el presi y 2 policías. Bajamos las armas largas de la camioneta y, acostándonos, empezamos a platicar de lo que pasó con los vecinos y con la guerra. Las puertas estaban rotas y la luz de la luna se filtraba. Y fue por eso que desde mi hamaca podía ver la silueta de la iglesia, y hasta en eso una lechuza revoloteando encima de la ruina. También a lo lejos se oían ladridos de perros. La cosa es que nos venció el sueño. Sin embargo, fuimos despertados por el presi y sus policías, quienes nos hacían señas para que guardáramos silencio. Y en eso, escuchamos que algo caminaba afuera, y en un momento derribó la puerta. Nosotros tomamos las armas, pero el presi nos dijo en voz baja que tenía un mal presentimiento, y nos dijo que mejor rezáramos. Cuando hicimos eso, vimos por la rendija a un tremendo cebú negro, y la puerta ya mero se caía, pues ese animal parecía querer asustarnos. De inmediato cortamos cartucho en previsión de lo que podría pasar, pero entonces el cebú se empezó a alejar en dirección a la iglesia, donde finalmente se metió, porque no había puerta. Nosotros seguimos ahí muertos de miedo, mientras el presi, quien era una persona de edad, rezaba en una lengua que no conocíamos. Y de repente, vimos salir de nuevo al cebú, quien se dirigió donde estábamos, y de nuevo empezó a recargarse. Ya le íbamos a disparar, cuando en eso se detuvo y pegó un bramido horrible, y después se empezó a alejar. Dijo luego el alcalde que se fue rumbo al cementerio. Mientras se alejaba, recuerdo que emitía sus horribles bramidos que jamás olvidaré. Ya no pudimos dormir esa noche, y luego de eso nos retiramos. Tan pronto concluimos sin esperar otra noche. Decía el presi y sus polis que eso era el Cacas Baal, y nuestra presencia lo trajo. La verdad que no sé qué es eso, y de hecho hasta hoy se me eriza la piel en este preciso momento que lo estoy redactando. Allá por el año 2005, en Paraguay, en horas de la madrugada, la comisaría número 40 fue alertada por los vecinos de la zona sobre supuestos movimientos y extraños ruidos en el cementerio local. La policía acudió al lugar, y cuando faltaban unas cuantas cuadras para llegar, se detuvieron de inmediato, ya que decían que un olor nauseabundo y putrefacto
inundaba los alrededores del cementerio. A pesar de esto, los oficiales siguieron avanzando, cubriéndose la nariz y la boca con los brazos. Y entrando al cementerio, el olor era más agudo, pero de todos modos decidieron seguir. Los 3 policías con linternas se dirigieron a un panteón, donde se escuchaba como si un animal estuviese devorando algo. Y en efecto, dicen que se toparon con un perro, pero este era enorme, deforme y muy espantoso. Y dicen que estaba comiéndose los restos de un cadáver. Aquel animal de extremidades alargadas y dientes amarillos dirigió la mirada hacia ellos, quienes enfocaron la linterna directamente a los ojos de este monstruo, encandilándolo. Con miedo y también con coraje, le tiraron unas cuerdas al extraño animal y entre los 3 pudieron capturarlo, sacándolo a rastras del cementerio, y luego se lo llevaron a la comisaría. Los policías comentaron que nunca en su vida habían visto a un perro tan grande y tan horrible. Dicen que era de color negro, pero con poco pelo. Lo ataron fuerte en la parte de atrás de la comisaría y lo dejaron ahí hasta que amaneciera y se pudiera comprobar qué era eso. Sin embargo, la sorpresa fue gigante cuando alrededor de las 6 de la mañana, uno de los oficiales fue a ver al animal y notó que ya no había ningún perro, sino que había un hombre de aproximadamente unos 40 años que estaba lamentándose y preguntando por qué lo habían amarrado y puesto allí. Según las averiguaciones, el señor era un taxista de la localidad que vivía solo y que, según los vecinos, el señor solo trabajaba durante el día y ya cuando llegaba la noche se encerraba y no se lo veía hasta temprano en la mañana. Sin suficientes pruebas en su contra, fue puesto en libertad. Y a la semana ese hombre se mudó de localidad y ya nunca más se supo de él. Les voy a contar algo que me sucedió en mi trabajo. Desempeño el cargo como policía municipal en el Estado de México. Ya tengo 7 años laborando y me ha tocado ver muchas cosas, pero en especial, esta es una de las que más me ha puesto a pensar en el tema de lo sobrenatural. Por algunas cuestiones de no acatar órdenes o indicaciones, mi jefe me mandó castigado en apoyo de las ambulancias de rescate, ya que en un turno no tenían personal y las unidades estaban inactivas. Para el siguiente día me presenté. Se me hizo algo ameno, ya que por ser municipio y al no contar con muchas unidades de ambulancia, nos teníamos que multiplicar en los auxilios, como comúnmente se le llama a los apoyos que uno brinda como patrullero. Sin embargo, en esta oportunidad, yo estaba en la ambulancia y tenía que ser más precavido, ya que en algunos auxilios nos tocó trasladar a gente herida. Ese día transcurría normal, muy rápido, hasta que por el radio nos lanzó la base que fuéramos a apoyar a una escuela secundaria, donde nos informaron que una alumna se sentía mal. Al arribar al lugar, como yo era el responsable de la ambulancia, me tocaba anotar las novedades en la bitácora, mientras mi compañera se encargaba de auxiliar a la niña. La primera escena que tengo en mente cuando llegamos fue a una niña rubia muy delgada, que estaba tirada en el piso. Era como si hubiera ingerido alguna droga o alguna sustancia nociva. Su maestra y el orientador la estaban queriendo reanimar. Para esto es importante mencionar que cada que se manda una ambulancia de auxilio por la razón que sea, una patrulla debe asistir también, ya que los paramédicos no portan alguna arma, siendo estos susceptibles en caso de que las personas quieran agredirlos físicamente. A mí me tocó hacer mi parte y me dirigí a los maestros para pedirles sus nombres y qué causa originó ese estado en la niña. La maestra me indicó que la niña era algo apartada, como algunos niños de su edad, atribuyendo que posiblemente tenía problemas en su hogar o algo así. También me indicó que la niña salió al baño y que no regresó hasta que finalmente otra niña
La fue a buscar y la encontró en el mismo estado como nosotros la encontramos. Cuando me puse en cuclillas para tomar los datos de la niña, se me hizo algo rara su mirada, ya que estaba perdida y al mismo tiempo susurraba cosas muy rápidamente, o al menos eso fue lo que percibí. Cuando los maestros se acercaron también para ver, esta de repente se levantó para quedarse sentada y asimismo se abalanzó directamente contra su maestra. Según ella, la niña la quería matar, y esto se lo hacía saber gritándole y diciéndole tantas cosas que la verdad yo no entendía. Pero por la situación del momento, me vi yo en la necesidad de inmovilizarla para que no agrediera a su maestra, ya que las intenciones eran claras. Y al hacer eso, fue cuando me di cuenta de que algo no era normal. Y les diré, yo era un joven de 28 años y mido aproximadamente 1,85 metros, peso 86 kilos. Y ya mencionadas las características de esa niña que les dije al principio, obviamente era más pequeña y delgada que yo, y sin ofender, era mucho más débil que yo. Así que no tenía por qué igualarme en el forcejeo, al punto que me costaba mucho trabajo controlarla o intentar hacerlo. Para ese momento no me percaté que mis compañeros patrulleros ya estaban con nosotros en la escuela, y en un momento la niña me mordió en el brazo y se liberó de mí para ir nuevamente y directamente contra la maestra, a quien no le quitaba la mirada de encima. Cuando mis compañeros vieron la acción, también intentaron controlarla, pero era algo difícil, ya que un niño de esa edad es físicamente imposible que tenga esa fuerza. Y como era algo complicado, decidimos inmovilizarla entre los tres, a manera que uno cargara sus pies y los otros dos sus brazos. Cuando hicimos eso, nos sorprendió a todos lo que estábamos viendo ahí, ya que la niña se comenzó a mover como una serpiente. No sé cómo describirles, pero nunca había visto algo así. Mi compañera de ambulancia le suministró un medicamento para sedarla, aún creyendo que posiblemente estaba bajo el efecto de algún enervante, y ya después de unos minutos, la niña se tranquilizó, quedando otra vez en estado como si fuera vegetal. Fue en ese momento cuando se aprovechó para llamar a su casa para que fueran por ella, ya que se la trasladaría a un hospital. Cuando la madre llegó al lugar, estaba acompañada de otra señora, ya aún mayor que ella, y al ver a su hija en el estado en el que estaba, ella junto con su acompañante se pusieron a llorar y a rezar, y nos decían que por qué se había quitado el rosario. Ahí fue cuando un escalofrío recorrió mi cuerpo. Aunque eran las 5 de la tarde, recuerdo que hacía algo de frío en el lugar. Mi compañera tomó los datos de la señora para poder avanzarla al hospital, ya que yo me encontraba sujetando a la niña. Pero la señora insistió que eso no era algo médico, sino que más bien era algo espiritual, ya que nos explicó que la niña había jugado a la ouija con otras personas y desde esa oportunidad ya se comportaba diferente. Nos dijo que ese escapulario que traía, según ella, era una protección, porque según una señora que se dedicaba a eso de la santería, se lo había dado, y les advirtió que si se lo llegaba a quitar, como fue ese el caso, la entidad que estaba tras ella la podría poseer. Después de eso, la mamá nos pidió que si le hacíamos el favor de que la lleváramos con la señora que era curandera, y posteriormente se le dio salida. Nos despedimos de los maestros, asimismo de la patrulla que nos brindó el apoyo, y fuimos al lugar que la señora nos pidió que la lleváramos. Avanzamos por un callejón algo sombrío, y cuando llegamos, salió de una puerta ya algo vieja, una señora de edad avanzada, a quien la mamá de la niña le explicó entre sollozos la situación. Cuando nos pidió que bajáramos a la niña, esta aún se encontraba sedada, y cuando la señora curandera la vio, en eso se asustó mucho,
y se acercó a la mamá. Y en voz bajita platicaron algo que yo no escuché por la distancia que había entre ambos. Y después de eso le dijo que ella ya no tenía fuerzas para hacer eso y que la disculpara, porque esta vez ya no la podía ayudar. Después algo cortante cerró la puerta, alarmando aún más la situación. Fue entonces cuando mi compañera me dijo para llevarlas a su domicilio, y así lo hicimos. Al llegar al domicilio, la señora y la hija mayor estaban llorando, pues no sabían qué hacer ni con quién llevarla. Posteriormente bajamos a la niña, y su madre me dijo que si por favor podía meterla para acostarla en la cama. Yo, ya algo perturbado por la situación, le dije que sí. La cargué y en eso me di cuenta de la última sorpresa que me tocaría ver. Al entrar a su casa, esta se notaba algo sombría, y la verdad es que el ambiente se sentía algo extraño. Cuando ingresé a su cuarto, noté por primera instancia que en las 4 esquinas de la cama tenía veladoras en color rojo y muchas imágenes religiosas. Y en un muro que tenía al lado de la cama se asomaba un pedazo de cuerda, por lo que intuí que quizás con esa cuerda la amarraban. Esa fue la última cena que tuve en ese caso. Después de eso la dejé ahí y salí de la casa para despedirme de la señora. Mi compañera me dio asistencia médica, ya que traía en el antebrazo una mordida de la niña, que gracias a Dios no pasó a mayores. Mientras ella me daba asistencia, platicamos sobre lo ocurrido sin darle explicación alguna. A la base obviamente se le reportó como cuestiones de salud, y así lo dejamos, quedando en la bitácora la dirección de ese domicilio donde habita la pequeña y otros datos. La verdad que aún hasta hoy me pregunto qué habrá pasado con esa niña. Soy policía retirado. Les voy a contar algo que me sucedió cuando prestaba seguridad en una torre de comunicación ubicada en un cerro llamado El Cabrito. Eso es jurisdicción del Banco Magdalena y está ubicado al sur del departamento Magdalena en Colombia. Acababa de recibir mi turno de madrugada, que iniciaba a la 1 y terminaba a las 7 de la mañana. Ya eran las 3 pasadas, cuando de repente cerca de mí cayó una golondrina de la torre de comunicación. Ellas ahí se recogían al caer la tarde para dormir. Mi puesto de seguridad estaba al pie de la torre, por lo que me causó curiosidad. Tomé la golondrina y la revisé a ver si estaba viva, pero noté que tenía el cuello como retorcido. Sin embargo, me quedé tranquilo porque pensé que había sido a causa del golpe que se dio. Pero lo extraño fue que al rato cayó otra. Yo de inmediato la tomé y me di cuenta que presentaba la misma marca en el cuello. Al ver esto ya me empecé como a alertar, porque había escuchado rumores de que ese lugar era frecuentado por brujas que vivían en un caserío llamado Mataratón. Sabía que ellas eran felices haciéndoles travesuras y maldad a los compañeros. Por ejemplo, los arañaban, los chupaban, ocasionándole moretones en diferentes partes del cuerpo, y los asustaban. Yo de todos modos seguí mi turno, y en eso cayó otra golondrina. Ya me puse en alerta, y ya sabía que era una bruja que estaba cerca. Tomé mi linterna de chorro y alumbré hacia la cima de la torre, y en eso vi como una sombra más oscura de lo normal. Cuando busqué una mejor posición para alumbrarla y verla mejor, lo que fuera eso se lanzó al vacío, y de inmediato comencé a escuchar un aleteo, y más tarde, a lo lejos, escuché un silbido muy fino y original de ellas cuando se van volando. Esa fue mi experiencia con una bruja en ese sector, aunque no fue la única, ya que después tuve otras experiencias más con ellas.
Soy policía de operaciones especiales y pertenezco a un grupo llamado Jungla. Estos eventos que voy a contarles realmente ocurrieron y fueron hechos de seguridad nacional en Colombia. Era un 10 de agosto del año 2015. Mis compañeros y yo recibíamos instrucciones sobre un operativo y debíamos estar preparados para llevarlo a cabo. Cuando entras a la fuerza, sabes que todas esas operaciones son riesgosas. Puedes ser malherido o muerto durante el desarrollo. Pero esta vez el riesgo era aún mayor, ya que se había gestado una operación a gran escala para darle batalla a uno de los grupos armados más grandes de nuestro país. Sin embargo, a última hora, una información dada por un soplón no será confirmada por inteligencia central, de tal manera que quedamos en espera. Días después, nos volvimos a reunir en el comando. Cuando llegó el superior con mucha seriedad nos dijo que nos tomáramos el día libre, ya que no se tenían datos suficientes. Esa tarde salimos los compañeros y yo a un bar local. Serían como las 8 de la noche, y yo decidí visitar a una amiga que vivía ahí cerca. En el trayecto me llegó un recuerdo de hacía días, y lo sentí como si hubiera sido apenas unos instantes atrás. Recordé a la abuela de mi novia. Ella era una anciana ya mayor, que había llegado de Haití hacía ya mucho tiempo. Siempre vestía como santera y fumaba puro. Recuerdo que al verla la saludé, y luego de darle una calada al puro, me pidió que la acompañara. Al estar a solas, me dijo algo que me dejó pensando. Mi hijo, yo sé que usted quiere mucho a mi nieta, pero debo decirte algo. Ten mucho cuidado. Veo dolor y sangre en tus ojos. En estos días vas a andar lejos, y veo muchos muertos a tu alrededor. Solo le di las gracias ese día, y lo olvidé hasta esa noche, justamente que caminaba por ahí. Como policía, he tenido que actuar para defender mi vida. Quizás por eso era la advertencia y la supuesta sangre. Continué caminando a casa de mi amiga y nada más ocurrió. Al día siguiente ya estábamos reunidos en el comando. Teníamos luz verde en la realización del operativo. Serían las 10 de la noche cuando comenzamos a prepararnos. Antes de salir, en eso oramos todos para regresar vivos. Salimos rápidamente y comenzamos a zarpar en helicópteros. Teníamos que llegar a un punto intermedio para recibir más órdenes sobre el operativo. Serían ya las 5 de la mañana, cuando nos agrupábamos para volver a los helicópteros, y luego nos internamos en la selva. Teníamos que llegar a un punto en Araba, Antioquía, uno de los centros de operaciones de las FARC. Mientras cada unidad abordaba los helicópteros, me di cuenta que por un descuido había olvidado mi radio en una de las mesas del centro de comando, así que corrí de vuelta a buscarla. En tanto, mis compañeros se alistaban en las naves. Cuando volví, la aeronave de mi unidad estaba llena y habían cerrado las puertas, así que me tocó entonces subirme a la otra, y luego ya despegamos rumbo a la misión. Llegamos al punto de inserción, en donde debíamos infiltrarnos en la jungla hasta las posiciones enemigas. Sin embargo, algo estaba mal, ya que el helicóptero de mi unidad tenía problemas para estabilizar por las corrientes de aire y las copas de los árboles. Teníamos que bajar a rapel. Yo apenas me había puesto el arnés, cuando en eso sentimos una ráfaga de aire caliente, seguida de un gran estruendo y un destello. Y ahí nos dimos cuenta que el helicóptero donde iba mi unidad había sido derribado con un RPG enemigo. Enseguida de esto, se hicieron maniobras evasivas. Los que pudieron abrieron fuego para evitar que otra unidad fuera derribada. Como resultado de esa operación fallida, 16 hombres de mi unidad murieron. Fue muy doloroso para mí, porque eran mis amigos y mis compañeros. El desasosiego que me causaba pensar que yo también debía haber muerto era estresante para mí, pero por alguna razón sobreviví. A partir de ese momento, cosas raras comenzaron a suceder en el comando. Muchos sentíamos la presencia de nuestros compañeros rondar en los camarotes vacíos donde ellos dormían. A veces se podían escuchar risas en la madrugada
y algunas veces lamentos desgarradores que asustaban incluso al más duro de los compañeros. Yo pude sentir y ver las presencias de alguno de ellos. A pesar de eso, nunca sentí mayor temor de que nos hicieran daño. Después de todo, eran nuestros camaradas y quizás no les tocaba morir. Ese rumor y leyenda comenzó a sonar en los pasillos del comando. Las ánimas de la unidad Jungla rondaban en los pasillos. Meses después entramos en combate. Estábamos en desventaja numérica. Como ellos conocían mejor el terreno, nos comenzaron a acercar. Y hubo momentos en donde pensé que ahí moriría. Recuerdo que había entrado en pánico al sentir la muerte tan cerca y me aferraba al fusil esperando lo peor. Cuando justo en eso, escuchamos voces que provenían del interior de la jungla. Y uno de mis compañeros, con extrañeza, se acercó en el lugar donde provenían. Y cuando volvió, el comandante nos ordenó a seguirlo por el medio de la selva. Y ahí vimos que había un camino que no habíamos visto antes. Continuamos por ahí y nos alejamos lo suficiente de la guerrilla y nos salvamos la vida. Ya estando en una zona segura, estábamos tumbados, casi sin respirar, y ya en el punto de extracción, le preguntamos al comandante cómo supo del camino. Y él fríamente nos dijo que había visto a Guzmán entre la maleza y que éste le indicaba que fueran por ese camino y no por el que venía marcado en el mapa. De igual manera, ese compañero que se internó en el camino confirmó que también había visto a Guzmán hablándole. Dijo que lo vio claramente, que pensó que estaba vivo, pero cuando lo buscó, este ya había desaparecido. Al principio se nos hizo increíble, pero nos salvamos por muy poco. Yo le di las gracias a Guzmán, mi compañero de unidad muerto en la primera incursión, y uno de los 16 muertos del grupo Jungla. Luego de ser recogidos, iba pensando sobre todo lo que nos pasó, y ahí rememoré la advertencia de la abuela santera, el ataque de mi unidad y las ánimas errantes que de tanto en tanto andaban en el comando. Esta historia fue verídica y está documentada. Estuve un tiempo en la policía ministerial y era un trabajo que me gustaba mucho. A veces andábamos en la calle, otras veces teníamos que estar en la oficina, que se encuentra en Ocampo, donde está la fiscalía. Recuerdo que se contaba que en el estacionamiento se aparecía una señora, como a eso de la medianoche. En una oportunidad me tocó, con un compañero, ir a vigilar la casa de una persona que tenía un cargo importante. La casa estaba sola, ya que la persona se encontraba de viaje. Fue en el municipio de San Pedro Garza, en García. Salimos a eso de la medianoche. Recuerdo que no habíamos cenado, y estuvimos ahí en la casa aproximadamente como 2 horas. No podíamos dejar esa casa sola, así que optamos por ir a un 7 que estaba ahí cerca. En realidad fue mi compañero. Yo me quedé en la patrulla. Bajé del carro al mismo tiempo que él, y cuando se fue me percaté que su arma la dejó en el asiento. Mientras me fumaba mi cigarro, contemplaba lo bonito que era la casa, cuando de repente comencé a escuchar el llanto de un bebé. Justo en eso llegó mi compañero. Yo le pregunté que si estaba seguro de que la casa estaba vacía, a lo que él me responde que sí. No le dije nada, y nos pusimos a cenar. A eso de las 3 de la mañana, él me dice que le estaba dando sueño y quería por un café. Le dije que yo también quería uno. No tenía sueño, ni soy muy fan del café, pero le dije que sí. Prendí otro cigarro y continué mirando la casa. Aún estaba en mi cabeza el llanto de ese bebé. En la casa de la acera de enfrente, a una buena distancia, vi a una señora, una que parecía ser de edad avanzada. Noté que tenía una bata. No habían pasado ni 2 minutos
cuando en eso mi compañero volvió y me dijo que mejor no se iba a ir a ningún lado para no dejarme solo. Cuando en eso volteé y vi que esa mujer venía en dirección hacia nosotros, pero algo estaba raro, porque no era una viejita normal. Mi compañero en eso se empezó a tocar la cintura, como buscando su arma, y en eso recordé que la había dejado en la unidad. Y de inmediato vimos que esa señora se detuvo y se quedó parada, y en ese momento, con sus manos, comenzó a abrirse la bata y nos empezó a mostrar su cuerpo. Solamente que no había o no se le veía nada. Después de hacer eso, esta anciana comenzó a crecer y se hizo muy alta. Yo no supe qué hacer ni cómo reaccionar y solo la apunté con mi arma, a lo que esa cosa se fue corriendo entre los carros hasta que desapareció en la oscuridad. Mi compañero me dijo que me subiera a la patrulla. Estábamos aterrados. En eso le habló al comandante para poder irnos de ahí, a lo que éste nos dijo que sí. La guardia terminaba a las 9 de la mañana, pero no la pudimos completar. Se nos quitó el sueño esa noche. Nos quedamos en la oficina hasta que amaneció. ¿Qué fue eso que vimos? No quiero ni saberlo. Este relato que les comparto pasó hace algunos años cuando trabajé en una comisaría que estaba en el interior de la provincia de Tucumán. Esta dependencia policial era un inmueble que ya tenía sus años. Estaba acondicionada para tal fin. Tenía una sala de estar, 2 oficinas, un baño, calabozos y un patio trasero grande, utilizado como depósito, donde se dejaban los vehículos siniestrados. La comisaría tenía en la parte de atrás un pequeño departamento, donde ahí funcionaba la cocina-comedor y una habitación con 2 cuchetas para uso del personal, además de un baño. Una noche, volviendo de patrullar, decidí quedarme a descansar unos minutos en la sala de estar. En eso mi compañero se quedó tomando unos mates. Esa sala tenía una ventana que daba hacia el patio. Estábamos allí conversando, cuando en un momento alcancé a ver a través de la ventana que algo se movía en el patio. De todos modos no le di importancia. Pensé que era algún perro policía o mi otro compañero que estaba en la habitación de atrás descansando. Quizás se había levantado por algo. Sin embargo, fue en eso cuando mi compañero me dijo: ¿viste entrar a un niño al departamento? Lo miré con cara de sorpresa y le dije que sí había visto algo, pero no precisamente que era un niño. Inmediatamente nos levantamos para ir a ver, pero como era de esperar, ahí no había ningún niño. Solamente estaba nuestro compañero durmiendo en la habitación. Volvimos a la sala de estar y mi compañero se quedó pensando en lo que él vio a través de la ventana. Me juraba que había visto un niño que lo miró, pero además de eso, me dijo que pudo ver algo extraño en su cara. La verdad es que esa no era la primera vez que nos ocurrían cosas paranormales allí. Salimos afuera a fumar y a tomar un poco de aire. Yo salí a patrullar de nuevo, y cuando volví ya eran las 3:30 de la mañana. Así que volvimos a tomar los mates, y se nos sumó nuestro otro compañero, que se había levantado. Yo en eso notaba a mi otro compañero, el que vio al niño, que estaba algo intranquilo. Cada tanto miraba hacia la ventana. Pasaron unos minutos y me distraje hablando con ellos, cuando de pronto uno de ellos gritó: ¡Hey! ¡Hay un niño en la cocina! Nos levantamos de inmediato para ir a ver, y en eso se escuchó un grito. Supimos de inmediato que se trataba de algo extraño. Mi compañero entró en la cocina y después de eso lo vimos salir corriendo.
Estaba blanco como una hoja, temblaba y tenía los ojos llorosos. Fuimos a revisar, pero no vimos nada. Cuando volvimos, nuestro compañero ya estaba más calmado, y en eso nos contó que vio a ese niño, que estaba parado, y lo sintió muy cerca suyo. Al otro día, este compañero habló con el jefe y le pidió el pase a otro destino. No quiso volver más a esa comisaría. Luego de unas semanas después, vino a trabajar con nosotros un suboficial que ya tenía varios años de antigüedad y que también había trabajado antes en esa misma comisaría. Desde lo que ocurrió días atrás, cada vez que nos quedábamos en la sala de estar, dejábamos abierta la puerta del patio para poder ver bien si alguien entraba. Como a eso de las 2 de la mañana, en una noche de guardia, entramos a la comisaría para tomarnos unos mates. Estaba con nosotros el suboficial que había vuelto. En eso hablábamos de cualquier cosa, cuando de nuevo vimos a ese niño. Esta vez yo lo vi también. Vi que cruzó caminando por el patio como si nada y se dirigió a la puerta de la cocina. Pero antes de entrar, él nos miró y pudimos ver clarito que tenía su cara lastimada. De inmediato nos levantamos para seguirlo, cuando en eso el suboficial nos dice: «Hey, ¿a dónde van?». Así que le preguntamos que si no había visto al niño, y él, riéndose, nos contestó que sí. Y después nos dijo: «Claro que lo vi, pero no lo sigan. Siempre hace lo mismo. No molesta a nadie». Pensé que después de tantos años no lo iba a ver más, pero se ve que sigue por acá. Les voy a contar. Hace como 6 años, cuando yo trabajaba por aquí, hubo un accidente y ese niño perdió la vida junto a sus padres. Ellos iban en aquel auto, ese que está allá. Lo remolcamos hasta aquí. Creo que por eso siempre se aparece por el patio. Escuchar eso nos dejó consternados, pero sin embargo nos quedamos un poco más tranquilos. Yo me quedé por 1 año y medio más en esa comisaría, y por supuesto que seguí viendo a ese niño varias veces, hasta que me cambiaron de destino. Yo les puedo decir y asegurar que en las comisarías pasan cosas extrañas. Esto me pasó a mediados del 2019. Apenas tenía 6 meses de haber ingresado a la Fuerza Civil del Estado de Nuevo León. Al principio comencé patrullando las calles, pero desde la desaparición de 4 personas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, el gobierno nos mandó apoyar a los militares en la búsqueda de estas personas, quienes desaparecieron viajando con destino a cruzar la frontera para volver a su lugar de residencia. Aquella mañana recorrimos todo el tramo carretero en la zona donde sucedían los reportes de secuestros a conductores de camiones. Después de más de 1 hora, no encontramos ningún indicio que nos indicara que era el lugar correcto donde sucedieron los hechos. Ya a eso de las casi 6:30 de la tarde, a unos metros de ahí, a lo lejos y al fondo entre los matorrales, visualizamos un auto de color blanco. Así que nos dirigimos hacia allá. Cuando llegamos, encontramos una camioneta Nissan con varios impactos de bala. Pero lo más perturbador fue que sobre el suelo se encontraban 4 personas sin vida, y entre ellos había una mujer. Estos presentaban signos de violencia y que fueron maniatados. Pedimos apoyo a la Guardia Nacional, pero mientras esperábamos a que llegaran, en eso de repente un sonido proveniente de la camioneta se hacía presente. Mi compañero se acercó a revisar y escuchó que algo golpeaba la parte trasera. Pero cuando abrió la puerta, ahí no había nada.
Y en eso, repentinamente y para nuestro asombro, la camioneta se prendió sola. Eso nos hizo que quedáramos perplejos. No sabíamos cómo madres pasaba. ¿Quién pudo encenderla? Claro, la llave aún se encontraba dentro. Pero ¿quién provocó que se moviera? Mi compañero tuvo que ir a apagarla. Y al hacerlo me dijo que sintió un tremendo escalofrío. Ya minutos después, llegaron los agentes periciales a levantar los cuerpos, quienes, para nuestro asombro, después de ser analizados, no eran los 4 desaparecidos a quienes estábamos buscando. Más bien, eran personas que se pensaba que transportaban droga hacia los Estados Unidos, ya que se encontraron restos esparcidos por los asientos. Yo seguí junto al equipo patrullando la zona casi todos los días, y jamás pudimos entender qué fue lo que sucedió en ese momento. Si fue una simple falla mecánica o un suceso inexplicable. Tristemente, las desapariciones siguieron, y 2 semanas después encontraron una fosa clandestina con varios cadáveres calcinados. Hasta el día de hoy, jamás he vuelto a esa peligrosa carretera. Gracias, y disculpen que sea anónimo mi relato, pero aún soy efectivo en la policía. Me llamo Antonio. Trabajé en la policía de Tucumán, Argentina, hasta los 55 años. Ingresé muy joven. En la actualidad tengo ya 74 años. Estoy jubilado hace bastante tiempo. Lo que me ocurrió fue durante una guardia de 24 horas. Fue hace unos años atrás, en una localidad rural llamada Capitán Cáceres. Esto queda ubicado a 11 kilómetros hacia el oeste de Monteros. En aquella oportunidad, recuerdo que la comisaría estaba provisoriamente en el edificio de la ex escuela de policía. Era un edificio muy grande, similar al de una escuela. El lugar estaba abandonado por aquellos años. Se usaban solo las primeras habitaciones como espacio físico para la dependencia policial de aquel pueblo. Contaba con un solo efectivo por guardia. Yo me encontraba en dicha oficina de atención al público, y ya de madrugada el cansancio me venció, y quedé dormido en la silla por unos minutos. Cuando justo en eso, escuché cómo pateaban la puerta de entrada. Después, escuché que se cayó una silla muy pesada de la otra habitación. Me fui a verificar, pero no había absolutamente nadie. Además, esa era una noche muy fría. Caminé por los pasillos de la entrada, y justo ahí, vi que estaba parado un hombre de negro. Era un tipo como de 2 metros de altura, de una contextura imponente. Saqué mi arma y me acerqué a él, pero sin darme cuenta, desapareció de la nada. Revisé detrás de las columnas y no encontré a nadie. Y después de eso, un olor fétido invadió por completo toda la habitación de la guardia. Recogí lo que pude, le puse llave a la puerta y salí hacia la plaza del pueblo. No había ni un alma en la calle. Caminé durante toda la noche por la plaza. No quería regresar a la base hasta que amaneciera. Y así lo hice. Ya el otro día en la mañana, hice entrega de la guardia a mi relevo, sin mencionarle nada de lo que me sucedió esa noche. Y después, fui a hablar con mis superiores, para que me dieran otro destino. Pero por supuesto que argumenté otra cosa. Jamás mencioné nada de aquel suceso. Más que nada por temor a que no me creyeran, o por vergüenza de las burlas de mis otros compañeros. Sinceramente, los policías tenemos muchas experiencias que quizás muchas personas no nos van a creer. Les contaré algo que me contó un familiar que es policía en el metro de la Ciudad de México. Ya era la hora en la que pasaba el último tren, por lo cual los policías nos ponemos en las entradas, esperando la señal para cerrar las puertas.
Como siempre, no faltaba quien llegara corriendo para poder alcanzar el último tren. Ese día me llamó la atención una persona de la tercera edad, que iba totalmente cubierta. Me llamó la atención sobre todo porque era mayo, y aunque hace calor, las noches son frescas, y no es necesario tanta ropa. Pasó rápido los torniquetes, pero no vi que pusiera alguna tarjeta o metiera boleto. Yo le dije que ya no tardaba el último tren y que se apresurara. Sin embargo, me llamó la atención a esta persona, ya que parecía que iba flotando. Le dije a mi compañero, pero me lo tomó en broma. A los 2 o 3 minutos, se escuchó el tren. Hicimos una revisión rápida en los andenes y pasillos y procedimos a cerrar todas las puertas. Mientras hacíamos eso, del centro de videovigilancia, nos informaron que había una persona en los andenes, por lo cual 2 compañeros iniciaron el descenso, ya que era en la línea naranja en esas estaciones profundas, y a esa hora ya no funcionaban las escaleras eléctricas. Mientras en la parte de arriba nos disponíamos a cenar, en eso comenzamos a escuchar gritos, como de peleas. Pensando que tal vez era algún drogadicto que se había metido por algún túnel, iniciamos también el descenso. Pero los gritos se seguían escuchando. Sin embargo, ahora eran gritos como de terror. Y al llegar al andén, vimos como algo intentaba arrastrar a nuestro compañero hacia el túnel. Inmediatamente empezamos a correr y a gritarle groserías. Esa cosa, al ver que éramos varios, soltó a nuestro compañero y se fue corriendo por el túnel. Escuchamos durante unos segundos cómo se alejaban sus pisadas. Al preguntarle al compañero qué fue lo que pasó, este nos dijo que al bajar, vieron que alguien cubierto con cobijas y ropas viejas estaba en el andén, y que este, al verlos, brincó hacia las vías. Ellos, creyendo que era un drogadicto, corrieron para agarrarlo, pero al llegar a él, notaron que no se le veía el rostro. Parecía una persona como de 1,50, totalmente cubierta. Decían que olía muy mal y que solo emitía como chillidos de rata. Al querer agarrarle lo que parecía ser su brazo, este le dio un arañazo al policía, el cual fue algo profundo, ya que empezó a sangrarle mucho. El compañero, al ver esto, sacó el bastón y le dio 2 golpes en la espalda y en la pierna. Y fue en eso cuando vio que esa cosa era como un gorila, pero mucho más feo y con mucho más pelo, por lo cual del miedo se quedó helado. Empezó a reaccionar cuando esta cosa lo agarró de una pierna y lo empezó a jalar hacia el túnel. Y fue justamente en ese momento cuando llegamos. Más tarde solicitaron una ambulancia para los 2 compañeros y lo atendieron. Aunque llegaron más policías e hicieron el recorrido en el túnel que comunica a la siguiente estación, no encontraron nada. Solamente vieron arañazos en algunas paredes y cajas de la instalación eléctrica. Decían que por esa temporada, algunos compañeros platicaban que en horas de la madrugada les reportaba que había alguien en las vías o en los pasillos, como si estuviese buscando comida, aunque cuando iban, aquel extraño ya no estaba. De hecho, nunca más se lo volvió a ver. Quiero contarles una historia que me confió un amigo hace un par de años. No diré dónde fue. Él en ese momento trabajaba en seguridad pública, en el área de sistemas. En una oportunidad dice que tenían un reporte de un policía, que se trataba de algo bastante extraño. Este policía estaba en su turno de trabajo, patrullando por una de las principales vías de la ciudad. Sería entre la 1 o 2 de la mañana, cuando reportó haber encontrado a una mujer. Al parecer, ella estaba desorientada o drogada, así que este decidió ir a ver qué le pasaba.
Le preguntó que si estaba bien, y ella con la mirada perdida le dijo que sí, que estaba esperando a su hijo. El policía le preguntó a qué se dedicaba ella y si realmente estaba bien. Ella solo asintió con la cabeza. Él decidió entonces enviar un reporte informando que la llevaría a su casa para cerciorarse de que ella se encuentre bien y no estuviera en peligro o en cosas raras. Después de insistirle un poco, ella acepta subir a la patrulla y le indica por cuál calle ir para llegar a su casa. Él dio vuelta por una calle y al pasar frente a un hospital, en ese momento se le encendieron las torretas solas. Así que se bajó y comenzó a arreglarlas. Mientras tanto, la mujer seguía dentro de la patrulla, con la mirada perdida. Después que el problema estaba arreglado, él siguió conduciendo por donde esta mujer le dijo. Por esa calle había un panteón, y antes de llegar a este, ella le dijo que la dejara ahí. El policía extrañado le preguntó ¿y por qué justamente en ese lugar? Y ella le responde que su hijo iría por ella, justamente ahí. Él decide bajarla, y en eso se quedó viendo qué es lo que hacía. Entonces, ella se baja y camina hasta las rejas de aquel panteón. Él reportó que la había dejado en ese lugar, pero que dará una vuelta para ver qué es lo que pasaba. Luego de hacer eso y cuando volvió a pasar por el panteón, en eso ve a un hombre corriendo, haciéndole señas para que se detenga. Él se frena y le pregunta a este hombre qué es lo que pasaba. Y el señor le contesta, bastante alterado, que es el velador de ese panteón y que lo que él había dejado ahí no era una mujer. Este hombre, en una fuerte crisis nerviosa, describe que cuando esa mujer bajó, conforme iba caminando, iba cambiando de aspecto, ya que en la cara tenía una mirada distinta. Los ojos le brillaban y tenía un aspecto aterrador. Era un demonio, gritaba aquel velador. El policía comenzó a ponerse nervioso y decidió bajar hasta la entrada del panteón con el velador. En eso comenzó a pedir apoyos. Notaron entonces que las puertas de la reja de la entrada estaban abiertas a la fuerza, como si las hubiesen golpeado con un poste para entrar. Una estaba totalmente doblada, y la otra solo sostenía el candado y las cadenas que el velador ponía por las noches. El velador le dijo que mientras la mujer iba bajando, se transformaba en un demonio, y que comenzó a abrir los brazos, y en eso las puertas se abrieron, y lo hicieron con tal fuerza que habían quedado de esa manera. En cuestión de minutos, la entrada de ese panteón estaba llena de patrullas, y por más que buscaron, no encontraron nada. El policía y el velador decidieron no contar nada de eso, puesto que no había explicación a lo que había pasado esa noche. Mi amigo dice que todo esto está grabado, y cuando él escuchó lo que había pasado, se le erizaron los vellos de los brazos, a pesar de que él es escéptico a esos temas. Esta historia es de la India. Mi papá era oficial de la policía de Bihar y tiene muchas historias, pero esta es muy fascinante y todavía la recuerdo. Él fue destinado a un distrito que se encuentra a lo largo de la frontera con Bengala. Hay una carretera que conecta la parte oriental de la India y llega hasta Bangladesh. Una vez, durante la temporada de invierno, comenzó a recibir muchas quejas sobre camiones que se salían de la carretera con más frecuencia. También hubo algunos accidentes en esa carretera. Él los ignoraba por completo y los vinculaba con las condiciones climáticas y con la niebla. Como no hubieron muertes como resultado de estos accidentes, nadie se molestaba. Sin embargo, cuando llegó el verano y el clima era normal, todavía recibía quejas sobre accidentes frecuentes. Esto le hizo sentir un poco de curiosidad, y en ese momento se habían unido algunos operadores de computadoras.
Papá les pidió que recopilaran datos de los últimos años y que averiguaran si había una relación entre la temporada y los accidentes. Pero aquello no tuvo suerte, ya que apenas hubo muy poca diferencia en número de accidentes y temporada. Sin embargo, lo que sí descubrieron era que todos los accidentes se informaron dentro de un tramo de tan solo 100 metros de la carretera. Además, que la hora de estos accidentes eran siempre entre las 2 de la mañana y las 3. Eso no tenía sentido, por lo que decidió hacer guardia en ese lugar durante unos días. Así que se construyó un puesto de policía temporal, un poco antes de la curva. Por ley, un camionero que se sale de la carretera en cualquier área no designada puede ser multado y hasta arrestado. Ni bien en su primer día, un tráiler se salió de la carretera en el mismo lugar. Cuando interrogaron al conductor, este estaba borracho y no servía de nada. Contó que no recordaba nada, ya que se durmió. Sin embargo, los siguientes 15 días, hubieron más de 20 accidentes, y casi todos tenían la misma explicación. Decían que de repente, los conductores veían a un grupo de 5 o 6 niñas adolescentes que se aparecían yendo en bicicleta delante del tráiler. Para evitar el accidente, ellos pisaban los frenos, y por esto algunos derrapaban. Al principio mi papá no creía en esta historia, pensando que la inventaban solo para evitar las multas. Sin embargo, cuando todos le contaban la misma historia, de a poco comenzaba a aceptarla. Más tarde, buscó archivos de casos antiguos por esa área, y sorprendentemente, descubrió que en el mismo lugar donde se informaban los accidentes, había ocurrido un siniestro ya hace mucho, donde un tráiler que iba a exceso de velocidad había atropellado a algunas niñas que iban a la escuela en bicicleta. Ante esto no había mucho que hacer. El caso quedó en la nada, y aún hasta hoy por ese tramo de la carretera, cuentan que se siguen viendo a esas niñas yendo en sus bicicletas en plena madrugada. Me llamo Fernando, y esto me pasó cuando tenía unos 45 años. Yo trabajé en el Parque El Batán, que ahora es un parque ecológico que se encuentra en la dirección de Avenida San Jerónimo, en lo que es San Ángel. Yo llegué a trabajar ahí por parte de la Torre de Tlatelolco, como policía auxiliar. Me encargaba de cuidar a las personas que entraban ahí y salían. Por ahí iban muchos funcionarios, pues el parque en sí se utilizaba para hacer eventos, fiestas, y también se hacían deportes. Solamente había un policía por turno que era de 24/24. Cuando llegué a trabajar ahí, conocí a 2 jardineros que trabajaban ahí desde hacía mucho tiempo. Antes de que fuera un parque, ese lugar era una hacienda que, desde donde está la avenida San Jerónimo, abarcaba lo que hasta antiguamente era el cine Linterna Mágica, que es más o menos una distancia de unas 5 cuadras. Me contaron muchas historias de que ahí habían apariciones y se oían ciertos ruidos. Sin embargo, más adelante tuve unas cuantas experiencias, pero la que más me marcó fue la que ahora les contaré. En un momento hubieron muchos cambios en mis compañeros de guardia, y llegó un compañero que se llamaba Juan, y él era ex militar. Quizás por eso era un tipo algo soberbio. Nos hacía sentir menos a los otros guardias. Yo siempre he sido una persona religiosa. Tenía una virgen en donde nos cambiábamos. Y este señor se burlaba de mí cuando me veía que me persignaba o que me ponía a hablarle. Me decía, en unas palabras muy groseras, que por qué le rezaba a la virgen si él ya no tenía ningún poder, y qué chiste tenía hacer eso. En fin, se burlaba mucho de mí. Pero sin embargo yo nunca entablé una discusión con él, hasta que un día le pasó algo. Yo llegaba a relevarlo a las 8. Habían 2 puertas, la principal y la trasera. Yo iba a la trasera siempre,
De hecho, no era una puerta, era un zaguán. Y cada vez que llegaba, mi compañero ya estaba esperándome ahí para hacer el cambio de turno. Pero cuando llegué aquella vez, vi que mi compañero no estaba, como siempre lo hacía. Cosa que se me hizo muy raro porque él siempre fue puntual en todo ese tiempo que estuvo ahí. Así que yo comencé a golpear el zaguán y le gritaba desde afuera, pero en ningún momento escuché nada. Así que me di la vuelta para ir a la entrada principal, pensando en que algo le podría haber pasado. Y desde allí comencé a gritarle, pero él no salía. Sin darme cuenta, en eso pasó una patrulla que estaba en la zona y me vieron. Ellos regresaron y justo en eso yo estaba a punto de brincar la barda. Pensé que a mi compañero le pudo haber pasado algo, dado que en ese parque habían muchos maleantes que se brincaban la barda que no era muy alta, y a mi compañero no le agradaban estas personas. Así que yo llegué a pensar que quizás ellos entraron y tuvieron alguna discusión. Cuando los policías llegaron y se percataron que iba a brincar, me hablaron en un tono alto pensando de que a lo mejor yo era un ratero. Inmediatamente me identifiqué como un policía. Saqué mi credencial y les dije que trabajaba en ese lugar y que estaba ahí para relevar a mi compañero porque era el cambio de turno. Pero mi compañero no había salido. Los policías me preguntaron si es que él no había salido a algún otro lugar, pero les dije que no teníamos permitido salir del parque hasta que llegue nuestro relevo, y solo así podíamos reportar a la base que ya se había hecho el cambio de turno. Así que me brinqué y me dirigí hacia el área de las oficinas. Allí solo se podía quedar el guardia de seguridad. Estas oficinas tenían dos entradas, una por la parte delantera y la otra por detrás. En la parte trasera, habían unas escaleras que daban hacia la azotea, pero para subir a estas, había una puerta muy gruesa, y esta costaba trabajo abrirla. Cuando yo llegué me asomé por las ventanas de la oficina, y estas estaban tapadas por una cortina, así que no pude ver casi nada. Pero lo que sí, fue que pude escuchar algo. Eran los gritos de mi compañero desde adentro, pero no eran unos gritos típicos de que estuviera herido, sino que eran unos gritos de pánico. Yo me asusté e inmediatamente entré sin pensar en lo que pudiera estar pasando. Abrí la puerta y rápidamente jalé las cortinas para que la luz del sol entrara. Y cuando eso pasó, pude ver que a mi compañero algo lo estaba jalando de los pies. Todo lo que pude lograr ver fueron unas patas como de una cabra. Y además, alcancé a verle una parte de lo que sería el torso. Y todo era completamente peludo. No le pude ver el rostro por la poca luz que entraba. Todo fue tan rápido. Cuando vi a esa cosa jalando a mi compañero y llevándolo a la puerta de atrás, no sé si fue por reflejo, pero lo primero que hice fue sostener mi crucifijo que llevaba colgando. Y en eso esa cosa salió por la puerta de atrás y abrió esa puerta que conducía hacia la azotea. Esa puerta estaba cerrada con llaves y a ningún policía se le dejaba la llave. Solamente las personas de limpieza tenían autorización para subir ahí, y esa cosa abrió esa puerta con una facilidad inmensa. Luego de eso subió, y en eso escuché unas patas de caballo, cómo galopeaban los escalones. Yo lo asemejé con pisadas de caballo, ya que desde chico trabajé en una granja. Otra cosa que me sorprendió fue que cuando llegué a la oficina, había un olor muy fétido. Era insoportable. Luego de que esa cosa se fue, me dirigí a ayudar a mi compañero, y en eso noté que tenía la ropa completamente rasgada, y tanto la cara, los brazos y las piernas las tenía rasguñadas. Él estaba totalmente aterrado. Yo le preguntaba qué había pasado, pero no podía hablar. De hecho, ni siquiera se movía.
Inmediatamente fui corriendo para abrirle a los policías, y mientras íbamos hasta la oficina, yo por el camino les iba platicando lo que pasó. Pero ellos no me creían para nada. Pensaban que era una broma. Sin embargo, cuando llegaron y vieron a mi compañero en esas condiciones, sí que se sorprendieron. Posteriormente, yo hablé hacia la torre y reporté lo ocurrido. Y en eso los oficiales le preguntaban a mi compañero qué le había pasado. Pero él no respondía. Estaba temblando y se le veía una cara de espanto. Cuando mis superiores llegaron, me preguntaron qué era exactamente lo que había pasado. Y cuando les conté lo que ocurrió, como se lo imaginarán, no me creyeron. Ellos sabían que yo tenía algunas diferencias con mi compañero y pensaron que todo lo había inventado. Más adelante, los jardineros que les había mencionado antes me dijeron que la dueña de la hacienda trataba muy mal a todos sus empleados. Y ellos, además de eso, me contaron que en esa parte de la hacienda había un rodeo, donde esa zona ahora forma parte de una cancha de fútbol. Y ellos me decían que en ese rodeo habían emparedado a varias personas. Hasta incluso decían que habían enterrado muchos cuerpos ahí en la hacienda. Yo atribuí de que esos hechos que sucedieron ahí posiblemente hayan tenido que ver con esa experiencia que me tocó pasar. Me llamo Ernesto y soy de Chile. Les contaré algo que me pasó en una de las comisarías cuando fui destinado a Chiloé. Como carabinero, a uno le toca ver una gran cantidad de situaciones terribles de un impacto y crudeza tremendas, desde accidentes automovilísticos hasta incendios y asaltos. Quizás muchos pensarán que alguien que está constantemente enfrentando estas experiencias trágicas y traumáticas, de alguna u otra manera, estaría, como se dice, curado de espantos, es decir, que ya nada podría causarle asombro. Pero en mi caso, a pesar de todo lo que me ha tocado vivir y ver, no es así. Y esto que les voy a contar lo confirma. Me pasó cuando estuve con un compañero de labores. Resulta que yo estaba de guardia en la comisaría. Serían, si mal no recuerdo, alrededor de las 23 horas. Esa noche el lugar estaba vacío. No había nadie trabajando, nadie en los departamentos, ni en los pasillos, ni tampoco había algún detenido en el calabozo. Hacía un poco de frío esa noche. Yo estaba realizando la guardia del lugar, y luego de unos minutos más tarde, llegó mi compañero a tomar su puesto de trabajo, y así también a hacerme compañía. Apenas él llegó, le di el reporte de la situación actual, y luego él me dijo que iba a cambiarse de ropa. Cuando él volvió de hacer eso, y mientras yo seguía en mi puesto, él me preguntó algo que en ese momento hizo que me asustara y me preocupara. Él me dijo: «Oye, Ernesto, ¿tenías una persona allá abajo al lado del fuego? Porque cuando pasé por ahí, vi a alguien con la mirada hacia abajo, como si estuviera entumido. Ve a atenderlo, que ya es tarde». Por cómo me lo estaba preguntando, yo reaccioné un tanto nervioso, pero luego pensé que quizás me estaba haciendo una broma. Así que, siguiéndole su juego, le dije: «Nah, es un detenido que tenía frío y lo senté un rato ahí, en la estufa, para que se calentara un poco». Por supuesto que lo dije en un tono sarcástico e irónico, el cual él pudo percibir muy bien. Así que me dijo: «Ya, pues hombre, te estoy hablando en serio. Hay alguien ahí sentado, al lado de la estufa». Inmediatamente me percaté que él no estaba bromeando.
Así que le dije que eso no era posible, porque yo estaba solo. No había nadie, ni siquiera un detenido en el calabozo. Inmediatamente mi compañero cambió su expresión y se puso pálido, y me juró por su hijo que había visto a alguien ahí abajo. Cuando me dijo eso, inmediatamente le creí, ya que su hijo había fallecido hace un tiempo atrás. Por lo tanto, no bromaría con aquella situación. Inmediatamente nos armamos de valor para ir a enfrentar a algo que no sabíamos qué era. Casi por instinto empuñamos nuestras armas, pensando tal vez, efectivamente, que alguien había entrado a la comisaría sin permiso. Pero para nuestra sorpresa, cuando llegamos ahí, lo único que pudimos observar era la estufa leña que estaba ardiendo, y a su lado había una silla desocupada. Esa noche me quedé a hacerle compañía a mi compañero. Sin duda, fue una experiencia bastante rara. El hecho que les narraré es una historia que hasta la fecha me tiene impactado. Me llamo Leonardo, soy policía de profesión y en el año 2003 tuve un encuentro con algo aterrador y hasta el día de hoy lo recuerdo como si fuera ayer. Era la madrugada del 16 de enero en Monterrey, Nuevo León, cuando yo patrullaba como todas las noches una zona de la colonia de Guadalupe. Iba muy atento, ya que por aquel entonces habíamos recibido muchos reportes de robos a casas y de vehículos. Mientras estaba patrullando, en eso escuché a los perros que se ponían a ladrar intensamente. Eso me alertó y me di cuenta de inmediato el motivo por qué ladraban. Vi que había un carro negro que circulaba lentamente a unos metros de mí, así que sin pensarlo, yo me posicioné detrás de aquel vehículo, prendí las torretas y le aventé mis luces. Hacer eso incomodó a los tripulantes de aquel carro e inmediatamente aceleraron, tratando de darse a la fuga, a lo cual yo hice lo propio e inicié una persecución. Pero esto no duró mucho tiempo, ya que cuando doblé en una calle, de repente alguien o algo cayó de un árbol frente a mí. Y ahí comenzó mi pesadilla. Esa cosa estaba con una túnica negra y era alto. Al momento de caer de ese árbol, esa cosa jamás pisó el suelo, ya que quedó suspendido en el aire. Vi que estaba de espaldas a mí y tenía los brazos extendidos. Y lentamente, esta cosa se volteó y me miró. Fue ahí donde logré ver sus ojos, y eran completamente negros. Para ese momento yo ya había pedido apoyo por radio, diciéndoles a mis compañeros que algo extraño estaba frente a mí. Y vi que aquella cosa comenzó a darse la vuelta, pero cubría su cara con sus brazos, ya que las luces de mi patrulla como que la encandilaban. Pero cuando ese ser bajó sus manos, comenzó a venir hacia mí. Primero lo hacía lento, pero poco a poco se iba acercando más. Eso me espantó y metí reversa, y aquella cosa venía volando hacia mí, hasta que finalmente me alcanzó y se me subió al cofre. Pude notar que tenía la cara como la de una mujer. Y esta bruja quería meter su mano en mi ventana tratando de agarrarme. Yo me recosté al lado del asiento del copiloto y del miedo inmenso que sentía, perdí el conocimiento. Mis compañeros finalmente me contaron que me hallaron medio inconsciente y llorando. Cuando les conté lo que había visto, varias unidades patrullaron el lugar buscando a esa mujer,
pero nunca la encontraron. Yo fui llevado al hospital, donde se me practicaron exámenes de antidoping y psicológicos, y todos arrojaron como resultado negativo. Estaba 100% normal. De aquella experiencia, hay 3 cosas que me tuvieron totalmente desconcertado. La primera es que cuando me despertaron en la patrulla, mi camisa, al igual que mis botas, estaban desabrochados. La camisa, para quitártela, primero tenías que quitar el chaleco antibalas. Pero lo raro era que el chaleco lo tenía abrochado e intacto. Lo segundo fue que cuando me encontré en el hospital, en plenos exámenes, llegaron 4 hombres de negro, quienes, muy de mala manera, me ordenaron quitarme toda mi ropa y finalmente se la llevaron. El aspecto de esos hombres era como de militares y tenían un carácter muy serio. Y lo tercero fue que aquel encuentro que tuve con aquella bruja comenzó a las 3 de la mañana. Me costó mucho volver a patrullar las calles solo desde esa vez. Y esa fue la peor experiencia que viví siendo policía. Acudí a un llamado de una residencia en Guanajuato. Eran alrededor de las 11 p.m. y el motivo de la llamada fue por actividad sospechosa. Acudí a la zona junto a un compañero. Cuando llegamos allí, la familia nos dijo que habían unos gritos provenientes de un arroyo que había a unos 200 metros de ahí. Y efectivamente, mientras estábamos hablando con ellos, también escuchamos esos gritos. Es muy difícil describir cómo sonaban. Era como una mujer con una angustia muy severa, y cada grito duraba entre 10 segundos. Nunca sonaba como si alguien estuviera diciendo algo. Solamente era un grito de angustia. Le dijimos a la familia que íbamos a ir a investigar, así que caminamos hasta ese arroyo que nos dijeron. Cuando ya nos estábamos aproximando a ese lugar, escuchamos que los gritos se hacían cada vez más fuertes a medida que nos acercábamos a ese arroyo. A esas alturas ambos estábamos un poco asustados y pensábamos de qué se trataba eso. Quizás alguien estaba siendo víctima de algún crimen, o tal vez era algún animal extraño, algún pájaro tal vez. Pero cuando pudimos divisar el arroyo, inmediatamente dejamos de escuchar los gritos. Eso era algo raro. Así que buscamos alrededor gritando para que alguien se acerque, si es que estaba allí. Pero no encontramos a nadie. Y fue entonces cuando volvimos a escuchar a ese grito. Pero sin embargo esta vez venía detrás nuestro, de la dirección donde precisamente veníamos caminando. Así que inmediatamente nos volvimos, y justo cuando llegamos a la mitad del camino, ese grito sonó una vez más. Esta vez era más fuerte, y lo escuchamos justo a metros de nosotros. Inmediatamente iluminamos por todas partes, pero no encontramos nada, ni animales, ni siquiera los pastos se movían. Solo había un extraño e incómodo silencio. Decidimos volver, y cuando retomamos nuestros pasos, ese grito de nuevo lo escuchamos, que provenía del arroyo. En ese momento los dos estábamos inundados de miedo y desesperación, y salimos de allí inmediatamente. Regresamos con la familia, diciéndole que nos volvieran a llamar si las cosas no mejoraban. Pero ya nunca volvieron a llamarnos. Hasta el día de hoy, todavía no sé qué fueron esos gritos. Como un amante de la naturaleza que soy, sé que ningún animal hace ningún grito igual a ese, ni tampoco hay animal
que pueda moverse tan rápido sin siquiera ser visto. Algo más que me extrañó de todo eso fue que el lugar estaba completamente en silencio mientras esos gritos se producían. Y durante el verano en Guanajuato, siempre hay algún tipo de sonido ambiental de animales, ya sean ranas, grillos o las aves. Pero esa vez no había ningún solo sonido. Me da escalofrío pensar en esa experiencia todavía. Esta experiencia me ocurrió en Puebla. Un tipo llamó alrededor de la 1:30 de la mañana. Su queja era que varias personas corrían por su jardín haciendo sonar silbatos. Acudí solo al llamado, pero cuando llegué a la zona, no pude ver nada extraño. Pensé que tal vez eso se trataba de una exageración, que esos silbatos provenían de algo lógico. Quizás eran niños jugando, pero pasado la 1, eso no era normal. Momentos después me llamaron, avisándome que el tipo nuevamente volvió a llamar quejándose de lo mismo. Solo que esta vez decía que podía tratarse de una interferencia de radio que hacía que los transmisores ocultos que tenía en su casa hicieran esos ruidos. Así es, al igual que ustedes, me quedé con una cara de extrañado. Para nada entendía a qué se quiso referir. Así que en esta oportunidad fui a ver al sujeto que realizó la llamada. El tipo claramente estaba algo loco. Me contó cómo él puso una grabadora en su casa y que sus vecinos estaban corriendo hacia el ruido y por eso le estaba perdiendo el sueño. La verdad que esas cosas me dejaron absolutamente confundido, porque no entendía nada de lo que me quería contar. Comencé a pensar que todo eso era producto de su imaginación, cuando justo en eso escuché algo, y en efecto, había un silbato sonando. De repente, luego de unos instantes, lo volví a escuchar de nuevo. Era un sonido que nunca había escuchado antes, y definitivamente no era un pájaro. Yo reaccioné visiblemente, y el hombre me dice: ¿lo escuchaste, verdad? Yo le dije que sí, y él se mostró extremadamente aliviado, agradeciendo a Dios que no estaba loco. Le hice algunas preguntas al sujeto, y en eso lo volvimos a escuchar, pero esta vez un tanto más lejos. Le pregunté si había tenido problemas con sus vecinos, y él me contó que sí, que los vecinos siempre pensaban que era él quien producía esos sonidos. Y mientras hablábamos, aquel sonido se seguía escuchando desde más lejos, pero por momentos se iba cambiando de lugar. Lo escuchábamos al rato, que provenía del costado de la casa, luego del otro, y luego de atrás y de adelante. Así que le dije al hombre que quería comprobar qué era ese sonido afuera. Él se preocupó por mi seguridad, pero le dije que estaría bien. Recuerdo que todo eso fue en una zona rural. Cuando salí afuera comencé a caminar por la oscuridad. Iba lento iluminando con mi linterna, mientras me decía a mí mismo que estaba haciendo algo tonto, ya que creer en fantasmas o monstruos, nada de eso era real para mí. Estaba en el campo trasero, mirando hacia un terreno grande lleno de pastos y maizales. Y en todo ese momento, los silbatos estaban sonando como si estuvieran a metros de mí. Comencé a mirar a todos lados, con mi mano en la pistola. Estaba muy asustado en ese momento. Y en eso, vi un movimiento. Y cuando alumbré, escuché esos sonidos otra vez. Y en eso vi una cosa negra alejándose entre los pastos. No era ni un perro ni un gato. Más bien era como una combinación entre un cerdo y un borrego, con un pelaje largo. Pero su pelo era negro y muy largo, ya que le cubría todo el cuerpo. Es difícil describirlo porque fue algo que nunca había visto.
pero esa cosa salió huyendo y se perdió entre los pastos. Me fui inmediatamente de ahí y no supe qué decirle a aquel hombre. Ni siquiera supe si comentar eso en la estación de policías. Simplemente solo me decidí por decirle al sujeto que no había encontrado nada y que seguramente debía haber alguna explicación lógica. Sin embargo, unos días después, el mismo sujeto había marcado nuevamente, diciendo que esos silbatos no paraban de sonar por las noches. La estación pensó que aquel hombre estaba loco o que nos estaba jugando una broma, así que ya no mandó a nadie más. Pero yo nunca les dije lo que vi esa noche. Nunca toqué el tema ni lo mencioné. Estoy seguro que nadie me hubiera creído. Y espero que ustedes sí lo puedan hacer.